7 de la mañana, 44 minutos, con un plantón frente al Palacio de Gobierno. Familiares de los periodistas asesinados en la frontera norte exigieron respuestas sobre el manejo del secuestro y la recuperación de los cuerpos. Con gritos y carteles, 30 días después del secuestro de los 3 periodistas de Diario El Comercio, fueron recordados por sus familiares y amigos con un plantón al pie del Palacio de Gobierno. Fundamentalmente exigen respuestas. Queremos saber cuáles son los errores de buena fe que llevan a la muerte de 3 personas. Queremos saber quién era el negociador, qué estaba negociando. Existen preocupaciones también sobre el manejo mismo del secuestro. El 12 o 13 de abril son vilmente asesinados. Tal vez afectó la incongruencia de las declaraciones del ministro del Interior cuando el 9 de abril salió a decir que no se estaba negociando. Dicen que independientemente del eventual cambio de ministros, deben darse explicaciones, una de ellas sobre la recuperación de los cuerpos. Por lo menos eso es lo que queremos, que darles una sepultura, que es lo que se merecen. Como familiares de los periodistas secuestrados y asesinados, se resolvió además que toda la información se canalice a través de la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos tienen jurisprudencia tanto en Ecuador como en Colombia para hacerlo y esperamos que a través de ellos se pueda transparentar toda la información. En todo esto, el problema, dicen, es que el último contacto con el gobierno fue hace 10 días. ¿Cuándo van a continuar con esta comunicación con las familias? ¿O ya se olvidaron que existen familias que también son víctimas? Y las respuestas también las esperan los familiares de Oscar y Katy, que permanecen secuestrados en la misma zona desde hace más de 15 días. Mis papás están mal de salud, de no tener noticias de mi hermano, si está vivo, está muerto, no sabemos nada. Que sea lo que sea, la noticia que sean honestos y digan qué es lo que pasa. Aseguran que estas acciones continuarán hasta obtener respuestas. Rommel Garzón, Telediario. 7:46 minutos. Si algo demandan las víctimas o los familiares de las víctimas de la violencia, de la violación a los derechos humanos, son 2 cosas: verdad y justicia, en primera instancia, más allá de la reparación, que es una obligación, por supuesto, de los estados. Pero verdad y justicia son las primeras demandas y requerimientos, de manera que esta es una manifestación ejemplar, porque todo lo que se dice está en forma de pregunta. Lo que quieren son respuestas, y eso es lo que se les debe dar. Miriam Pérez, trabajadora social de la Fundación Idea Dignidad, es nuestra próxima invitada aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Ella es trabajadora social, especialista en educación de derechos humanos y atención psicosocial a víctimas de la violencia. ¿Cómo se debe encarar? Y no lo digo solamente por las personas que hemos visto, que se han manifestado frente al Palacio de Gobierno. Hay muchas víctimas de la violencia, incluso hay una violencia, digamos, soterrada, no tan visible, no tan mediática, como la violencia sufrida a raíz del conflicto fronterizo en el norte. Hay una violencia cotidiana, una violencia de género, en fin, hay una violencia contra los niños, las niñas, los adolescentes. ¿Cómo enfrentar esto de una manera sistemática, de una manera contundente? Bueno, evidentemente una cosa importante es hacer diferenciación primero de quienes tienen que vivir estos actos de violencia como el que acabamos de ver de manera directa y quienes están sometidos a otras formas de violencia también de manera directa, mientras otra parte de la población de alguna manera es receptora de forma secundaria del impacto de esta violencia. Obviamente quienes viven la violencia, no solamente la violencia sociopolítica, sino violencia intrafamiliar, violencia de género, requieren atención, requieren recuperación, requieren sanar heridas. Pero también otra parte de la población está sometida a otros tipos de violencia, entonces también requiere tomar medidas para evitar que ese impacto se apropie de nuestra vida, haga que el miedo se convierta en pánico y haga que perdamos el control. En ambos casos se necesita intervenirla, en ambos casos se necesita atenderla, no pasarla por alto, pero evidentemente en el caso de las personas que han vivido distintos tipos de violencia de manera directa, necesitan atención y eso requiere que haya institucionalidad
especializada que en provea atención. esta atención. Efectivamente, que haya profesionales. ¿Existe la institucionalidad que provee esta atención? Ecuador ha tratado de construirla, evidentemente ha hecho esfuerzos importantes, pero todavía tenemos una tarea muy importante por hacer que esta institucionalidad se consolide. Se han creado instituciones, se han creado algunas políticas. ¿Quiénes lo hacen? Hay distintas instancias, ¿no? Bueno, sobre todo los ministerios, que son los responsables de derivar política, de diseñar política pública. Dentro de su fuero está el diseño de política pública en temas de violencia, y hay competencias que están distribuidas, ¿no? Pero hagamos una mención más directa, porque puede haber personas que estén viendo este programa y que necesiten acudir a las entidades que proveen estos servicios. ¿Cuáles son? Hay responsabilidades distintas. El Ministerio de Salud es una de ellas, es la principal porque estamos hablando de temas relacionados con salud mental. Entonces el Ministerio de Salud tiene aquí un papel muy importante. Hay otras instituciones, está el Ministerio el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Justicia también tiene políticas en materia de atención a víctimas de violencia. Entonces las responsabilidades están distribuidas, pero evidentemente en la medida que es un tema de salud mental, el Ministerio de Salud tiene un papel aquí protagónico. Lamentablemente creo que nos falta todavía como país trabajar mucho más en la formación de profesionales especializados en atención a violencia. Atender violencia no es lo mismo que atender otro tipo de problemáticas, ni siquiera de salud mental. Entonces sí requiere profesionales especializados, y aunque se han hecho esfuerzos, todavía falta bastante en este. Le voy a hacer una pregunta quizá algo compleja, que tiene que ver con lo siguiente. Si existen herramientas para ayudar a una persona, a individuos que demandan, que requieren este tipo de apoyo, por haber sido víctimas de violencia o haber estado cercanos o ser familiares de personas que lo han sufrido, el entorno de la violencia. ¿Por qué no convertir esto también? Es decir, no se puede de allí nutrir una política de tratamiento psicosocial, es decir, que incluya a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Efectivamente, hay distintas experiencias, quizá todavía en Ecuador no tantas, pero Ecuador puede aprender mucho de experiencias de otros países. Lamentablemente Colombia, por ejemplo, que ha tenido que enfrentar una guerra de más de 50 años, ha tenido que especializarse en atención psicosocial a su población, tanto a la población que directamente ha vivido la violencia sociopolítica, que se suma a otras formas de violencia. ¿Y en esto los medios de comunicación tienen algún rol? Totalmente. Los medios de comunicación siempre, su papel en términos del tipo de información que proveen es muy importante, porque pueden contribuir a brindar información oportuna, certera, o pueden contribuir lo contrario, ¿no? A hacer que la población entre en un estado de zozobra, de pánico. Entonces el tipo de información es muy importante, y el ejemplo más claro lo hemos tenido en estos días en Ecuador. Un poco las personas reclaman oportunidad en la información, certeza. No es fácil cuando está atravesado por temas de conflicto armado o de conflicto sociopolítico, no es fácil que la información sea tan clara ni tan precisa. Esa es una de las características justo de los estados de conflicto sociopolítico. Y sin embargo sí se pueden hacer esfuerzos importantes, especialmente de parte de los medios oficiales, en darle información, de proveer información, de tranquilizar a las personas con información lo más precisa posible. Y en mantener una política estable, sostenida en esta materia, una política de información y comunicación. Porque le debo decir que si las víctimas directas de la violencia demandan atención urgente, la sociedad ecuatoriana también lo demanda. Y yo diría que los medios de comunicación, donde somos ciertamente ignorantes, debemos reconocer nuestra ignorancia en esta materia. No sabemos realmente cómo ayudar a la sociedad ecuatoriana a reconstruirse en el aspecto psicosocial frente a este tipo de fenómenos. De manera que comenzar a constatarlo es ya un comienzo, es ya un inicio. Le agradecemos mucho por estar aquí y por aceptar este diálogo. Miriam Pérez, trabajadora social de la Fundación Idea Dignidad, esta mañana en Primera Impresión.